No olvidemos que finalmente la presidenta Dina Boluarte, nos guste o no nos guste, es una presidenta constitucional y ella, ¿no? Tiene la responsabilidad de defender pues la seguridad y el orden de 33 millones de peruanos, y no podemos ceder ante manifestaciones o posiciones políticas de grupos que sí son importantes, que quizá tienen cierta legitimidad incluso en su protesta, pero que no pueden recurrir a la violencia como método para alcanzar un fin. La violencia siempre debe ser proscrita de cualquier proceso democrático, ¿no? Tenemos dos analistas políticos a quienes le agradecemos esta mañana que estén con nosotros aquí en Hablemos Claro. Soy Jesús Verde y estamos iniciando el programa de esta manera. Estamos con Diana Pasaca, que es analista política de Puno, que está allá en la línea con nosotros, y está también con nosotros Iván Hurtado, analista político de Cusco. ¿Cómo están? Muy buenos días a ustedes. Gracias por estar nuevamente aquí en Exitosa, en Hablemos Claro. Ya hemos conversado con ustedes en otras ocasiones, pues analizando, ¿no?, con mucho anticipo lo que ya se venía durante estos días. A la larga tenemos una semana bastante trágica sobre la que tendríamos que inferir, sobre la que tendríamos que ahondar. ¿Cómo así es que llegamos a esta situación, ¿no?, a tener casi 48 personas fallecidas producto de las protestas que se han producido al inicio de esta semana, ¿no?, sobre todo en la ciudad de Juliaca, Puno? ¿Cómo estás, Diana? Muy buenos días, bienvenida. Saludos, no sé si decir buenos días más bien, porque estos días han sido muy dolorosos en nuestra región y en la ciudad de Juliaca en especial, donde desde el día lunes hasta ayer seguimos sufriendo. Ayer nomás falleció un niño de 15 años, producto, ojo, de una bala en la nuca, y que el niño no ha estado en ningún momento en la protesta, no ha estado en el aeropuerto, sino en una calle céntrica de la ciudad de Juliaca. Y nadie nos puede explicar y no nos explica cómo es que ha pasado esto. Y tenemos más de 40 heridos en este momento, muchos debatiéndose entre la vida y la muerte en el Hospital Carlos Monge Medrano, pero ayer con un mensaje a la nación de la señora Dina, que sí es cierto, ha dicho, pido perdón, pero se ha centrado más en ella, más en victimizarse nuevamente, en vez de decir algo mucho más, de repente, más viable para la población, y por lo menos ser más humana y decir, vamos a habilitar alguna forma para trasladar quizás a los heridos en este momento en Juliaca, que están entre la vida y la muerte, ¿no? A propósito del mensaje de la nación de la presidenta Dina Boluarte, para ustedes en particular, ¿creen que esto no resuelve nada? La señora ha dicho claramente de que no va a renunciar al cargo. No, sí, definitivamente para la población, por lo menos de lo que he estado revisando ya desde anoche, ha sido más bien un mensaje confrontacional, sigue, y la población, el pedido que está cerrando y que me parece no va a cambiar es el tema de la renuncia de la señora Dina Boluarte. Ahora, ¿la renuncia de Dina Boluarte es la solución a todo esto? Por lo menos para apaciguar, porque el problema es muy, muy complejo. No es tan simplista como lo quieren ver desde el aspecto de que, bueno, están pidiendo asamblea constituyente y nada más, ¿no? Y que no saben ni por qué lo están pidiendo, y que están pidiendo el cierre del Congreso, pero es imposible. Creo que eso es muy simplificar un problema muy complejo de fondo que viene con un problema en el sistema de justicia. Ahorita no se cree, por ejemplo, en los actos que está haciendo el Poder Judicial y el Ministerio Público. La gente está muy, muy emotiva con todos estos temas. O la propia policía, por ejemplo, que está reprimiendo de forma muy desproporcional, fuera de la ley, de repente estas protestas, y que aquí hubo un saqueo, que obviamente no estamos de acuerdo con esos actos en la ciudad de Puno, pero que tú tienes a la misma policía involucrada. Entonces, son problemas muy complejos que deberíamos de analizarlo no solo desde la parte somera, sino desde la parte más profunda de repente, y que ya no haya más asusadores desde el mismo Congreso, desde las propias autoridades, desde la postura y la forma incluso en cómo mandan los mensajes a la población. Es interesante el punto de vista. Lo que tenemos en todo caso como análisis es que esto va a continuar, de que no
resuelve nada del mensaje a la nación de la presidenta y que este mantenerse en el cargo generaría más descontento en la población de la zona sur, sobre todo en Juliaca y en Puno, donde hay en estos momentos actos, los más llamativos, ¿no? Los que se han presentado durante esta semana. Ya estamos en comunicación también, permíteme, Diana, con Iván Hurtado, analista político de Cusco. Hola, Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Jesús. Empezar mi participación lamentando la difícil situación que vive nuestro país. Creo que es por mucho la situación más compleja que vive el Perú desde la caída de la dictadura fujimorista. Es una situación bastante compleja en donde nadie puede estar feliz, más aún considerando el número de víctimas mortales que ya ha traído este proceso, que ya superan los 40, ¿no? Focalizado en las regiones de Puno, Ayacucho, y también con algunos muertos aquí en la región Cusco. Ahora, la primera pregunta que tenemos que hacernos nosotros es identificar si este proceso que está viviendo nuestro país es un proceso espontáneo o es un proceso deliberado. Entonces, en realidad, la respuesta a ello es que existe, sí, un porcentaje de la población que de manera espontánea se ha levantado ante lo que consideran son hechos no democráticos, de lo que consideran es una injusticia permanente que vive nuestro país producto de la pobreza sistémica que hay en las regiones del sur, pero también hay que ver las cosas con bastante realidad y realidad política. Hay un gatillador político en esto, ¿no? Es decir, hay un conjunto de líderes políticos que han alentado este proceso, que han por lo menos dado la primera piedra para que se pueda desencadenar todo esto, ¿no? Entonces, esto es importante reconocerlo. Hay un proceso deliberado atrás, hay un conjunto de operadores políticos que están buscando ello, y lo que tenemos que buscar como país, por el bienestar de los 33 millones de peruanos, es que esos objetivos políticos que estas personas se han planteado y que hacen uso de la violencia, pues no se cumplen, ¿no? Porque si finalmente la violencia termina por imponer una agenda, entonces lo que vamos a lograr nosotros en nuestro país es institucionalizar la violencia como medio para alcanzar un fin. Entonces esto evidentemente no se puede permitir y se tiene que recuperar el Estado de Derecho y se tiene también que ser capaz, Jesús, de diferenciar la paja del trigo. Sí, es evidente que hay muchas personas que están realizando manifestaciones políticas, protesta de manera legítima y legal, pero también hay aquellos que han recurrido a la violencia y a delitos, y eso evidentemente se tiene que identificar y sancionar en democracia, ¿no? Claro, lo que se critica en todo caso es el nivel extremo con el cual se lucha justamente contra esta violencia que se ha ido presentando en las protestas. O sea, no tendría por qué derivar esto en muertes, ¿no? Yo considero que sobre eso tendría que haber una investigación más a fondo y se tendrían que establecer las responsabilidades. Lo que no noto hasta este momento es que alguien diga soy responsable de esta situación cuando, por ejemplo, en el Ejecutivo existe lo que se llama mando y comando, que existe una línea de acción respecto a los planes operativos que se van tomando en situaciones críticas, pero de eso también vamos a conversar más adelante. Escuchaba ayer a la señora Dina Boluarte hablar justamente de violentistas, de pequeños grupos. O sea, a mí lo que también me llama la atención, y ustedes seguramente lo ven con mayor cercanía, es esto, ¿no? ¿Es toda la región, es toda la población o solo son pequeños grupos como lo ha dicho directamente la señora Dina Boluarte? Aquellos que están buscando la imposición de su propia agenda. Iván. Bueno, Jesús, ninguna región tiene una posición, digamos, única, ¿no? Existen diversas fuerzas políticas dentro de las regiones. El día de ayer, por ejemplo, en el Cusco se ha visto, y en Puerto Maldonado también, manifestaciones que luchan por la paz, por detener este proceso de violencia, ¿no? Es decir, las regiones también tienen diversas posiciones políticas, no es una sola posición política. En el caso, ahora, existen... Discúlpame, pero en el caso del Cusco tuve la posibilidad de estar todo este inicio de año, fin de año y año nuevo en Cusco, incluso días antes de el 4 de enero en la movilización, y yo lo que sentía por parte, por ejemplo, de los cusqueños, de la gran mayoría de cusqueños que producían y que estaban trabajando, era que esto no se debía dar porque Cusco era es una región con alto nivel de potencial turístico, ya se veían afectados en cuanto a viajes, en cuanto a reservas en hoteles. Estaban más que contrariados los cusqueños, sobre todo la mayoría, porque no sabían exactamente de qué iban a vivir y cómo se iba a sostener su economía familiar. Hay gente que había, por ejemplo, pues invertido mucho dinero en comprar cosas para vender a los turistas. Sin embargo, esto no se ha dado. No sé cuánto es lo que se perdió durante las primeras semanas del mes de enero por la falta de turismo tanto interno como externo, o sea, internacional. Pero el Cusco, al menos durante el tiempo en el que estuve yo, el 80% estaba en contra de cualquier tipo de
de movilización o acto de violencia dentro de la ciudad y estaban apostando por trabajar y continuar con su desarrollo. Es importante lo que indica Jesús, porque en el Cusco, por ejemplo, hay un Cusco rural y hay un Cusco urbano. El Cusco urbano pues tiene una dependencia económica muy importante del turismo, y todas estas manifestaciones políticas lo único que están haciendo es afectar económicamente de manera muy importante tanto a los operadores, a los empresarios, pero fundamentalmente a los trabajadores, que son quienes están perdiendo sus puestos de trabajo. Pero hay un Cusco rural que está más ligado a la actividad económica de la agricultura tradicional. Ese Cusco rural es el que se ha levantado y que ahora incluso está haciendo presencia dentro de la ciudad, y que tiene, digamos, en cierta medida el sentimiento de que se ha violado la democracia con la caída del presidente Castillo. Entonces, las posiciones políticas dentro de una región como la del Cusco no son únicas, existen diversas fuerzas políticas. Lo que sí queda absolutamente claro es que sí existe un grupo de líderes que han alentado procesos de violencia y que deben ser identificados con nombre y apellido y sancionados de acuerdo a ley. Yo creo que la reacción que ha tenido, considero que la reacción que ha tenido el gobierno de la señora Dina Boluarte cumple con lo que se tiene que hacer. Sin embargo, se hace mal, ¿no? Ellos tienen que recuperar el Estado de Derecho, tienen que recuperar el orden en el país, pero no se puede hacer, perdonando el término coloquial, a lo bruto, ¿no? Si ellos reprimen un proceso como lo que ha pasado en Puno, con 20 muertos, es evidente que algo se está haciendo mal desde lo operativo, y ahí tiene que haber responsables operativos en la policía, los que han sido encargados de este proceso. Pero no debemos, esto no debe llevarnos, Jesús, a creer que el Estado no debe recuperar el Estado de Derecho. No olvidemos que finalmente la presidenta Dina Boluarte, nos guste o no nos guste, es una presidenta constitucional, y ella, ¿no? Tiene la responsabilidad de defender pues la seguridad y el orden de 33 millones de peruanos, y no podemos ceder ante manifestaciones o posiciones políticas de grupos que sí son importantes, que quizá tienen cierta legitimidad incluso en su protesta, pero que no pueden recurrir a la violencia como método para alcanzar un fin. La violencia siempre debe ser proscrita de cualquier proceso democrático, ¿no? Bien, Diana, justamente Iván estaba dando cuenta del Cusco rural. Entiendo yo que en Juliaca el pueblo aymara también tiene esta posición de que su voto no ha sido respetado, ¿no? Alguien me decía esta semana de que existe una mala interpretación respecto a lo que ha sucedido tras la salida de Pedro Castillo, y es Pedro Castillo, habría que decírselo al público en general y recordárselo, quien genera justamente esta situación de desgobierno al momento él de tomar la decisión de llevar a cabo un autogolpe. Y es por eso que él, ¿no es cierto?, sale del poder y luego es intervenido por las autoridades, ¿no? Y llevado a una prisión luego de una audiencia. O sea, en el caso de él se han respetado algunos procedimientos a nivel judicial. Aquí habría que preguntarnos si es que eso lo tiene claro a la población que reclama el hecho del respeto de su decisión, de los resultados electorales que dieron como ganador, por ejemplo, a Pedro Castillo, ¿no? Sí, la población entiende que incluso es la sucesión constitucional y todo. Claro, ahí es también ese malestar de que el Congreso ha intentado en 1 año y 6 meses o 7 meses, creo que ha durado la gestión del señor Castillo, en todo momento de petardear y sacarlo, ¿no? Y luego de eso han logrado, ya con un suicidio político, incluso el señor Castillo, lograr el objetivo de sacarlo y poner que haya esta sucesión constitucional y que ingrese la señora Dina. Hasta ahí creo que no, más o menos se puede entender. El problema está con los mensajes que ha ido dando la señora Dina, porque si bien es cierto hay una sucesión constitucional, también la señora Dina tiene que ponerse a pensar de que ella ha llegado con un mismo plan, digamos, ¿no? a ganar el gobierno. Y se supone que ella ha entrado con el plan que decía vamos a promover el cambio de la Constitución, incluso vía Asamblea Constituyente. Pero de entradita, el primer discurso que tú escuchas de la señora Dina Boluarte son 2 aspectos que quizás para algunos han pasado inapercibidos, pero para la población no, y sobre todo para la población de acá en el sur. La señora Dina dijo, nos quedamos hasta el 2026. Bueno, pasa. Era lo que correspondía. Pero la señora Dina, que llegó con un plan,
que era que esa constitución del 93 está mal, es la madre del cordero, y te va diciendo en el primer discurso, reafirmo mi lealtad a la constitución. Fíjate que esas pequeñas cosas han empezado a generar el malestar en la población y quizás interpretar que la señora Dina se había aliado a la derecha y a la derecha extrema. Y poco a poco, con el paso de los días, mira, poquito a poquito, porque ha sido rápido, esta protesta social que ha explotado, se ha notado, ¿no?, cómo es que la derecha, a través de los fujimoristas incluso, que parece una bancada muy oficiosa, han atendido inmediatamente las cosas que la señora Dina estaba planteando, ¿no? Y luego han empezado desconociendo, tratando de desvirtuar las demandas de la población, ya asusando, y eso no lo quieren reconocer, llamando a la población terroristas, narcotraficantes, mineros ilegales, con todo tipo de adjetivos, incluso lo último, hasta que hay gente boliviana, que yo escuché a un congresista decir que la nación aymara, mira cómo desconocen qué somos nosotros y qué tipo de población tenemos, qué cultura tenemos. Han dicho que estaban entrando cientos de bolivianos hacia Puno, pagados. Y completamente falso, porque esa era la nación aymara llegando hacia Puno, incluso la población quechua, la nación quechua, que también se han sumado a todas estas medidas. Entonces, tal vez no se han dado cuenta de esos pequeños discursos, de esas pequeñas señales que han hecho que la población desconozca, pues, en este momento a la señora Dina Boluarte, y la suma a eso están en las muertes. Y ya no va a haber otra forma de apaciguar este sentimiento que se tiene, más que con la renuncia de la señora Dina Boluarte. Entiendo yo que esta semana se van a buscar nuevamente caminos de diálogo. ¿Con quiénes tendría que conversarse, por ejemplo, en Juliaca, y ya que estamos, Diana, analizando lo que está pasando allá? Entiendo yo que de primera no van a cambiar esa pretensión de que la señora Dina Boluarte dé un paso al costado. Sin embargo, si esto no se da como ella lo ha anunciado, ¿con quién se tendría que conversar para encontrar una solución? Porque lo que también se está viendo hasta este momento es que hay diferentes actores, ¿no es cierto?, diferentes organizaciones, y no hay algo que sea... o no hay cabezas visibles dentro de toda esta movilización, con las cuales se podría, por ejemplo, tratar de buscar algún tipo de encuentro. Está bien complicado el poder dialogar con de repente alguien, porque esta no es como lo pintan, de que acá la gente está haciendo caso a una persona o a un grupo de repente, y que lo que dice el grupo, la gente va de un lado para otro como si fueran de repente manipulables fácilmente. Es una verdadera y legítima protesta al cansancio de todo lo que hemos vivido, de todo lo que pasa en este país, en cada una de las instituciones del Estado. Por eso les decía, no es simple, no podemos simplificarlo a un simple punto. Y yo creo, pero es muy, muy atrevido y no sé, difícil a que se dé una situación de este tipo, sería que se converse con la población como en un meeting, ¿no? Porque la señora Dina, cuando fue al Cusco, y habló, creo, dio una conferencia de prensa, no permitió el acceso de dirigentes, de ninguno, ¿no? Sí, entonces acá, ¿cómo hacemos, no, para que pueda conversar y escuchar directamente a la población? Me parece interesante esto que sostienes, ¿no?, de que tal vez tendría que buscarse la manera de que la señora Dina Boluarte pueda dirigirse a la población de manera más directa, o sea, más cercana, que no, si es que decide ella viajar, por ejemplo, a Juliaca o a Puno, y si se dan las condiciones, ella tendría en todo caso que buscar una plaza donde podría dirigirse a la población. ¿Tú crees que eso se podría dar? ¿Que existan las condiciones mínimas de seguridad para que esto suceda? En realidad, tal vez es un tema que yo lo he pensado, pero analizando a la población, probablemente no. Lo único que va a apaciguar este sentimiento, vuelvo a decir, sobre todo,
Mira, si tú tenías en un principio, y lo que algunos decían, son grupos, son pequeños grupos, bla, 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 ¿no? De que están movilizándose, etcétera. Hoy ya no son pequeños grupos. Hoy es más del 90% probablemente de la región, porque hay un profundo dolor respecto a la forma de represión hacia estas protestas. Hay de repente gente que no estaba de acuerdo, que no está de acuerdo con los pedidos, con las demandas de la población, pero que se están sumando por la forma en cómo se ha reprimido a estas protestas y que tienen saldos realmente dolorosos, con más de, no sé si son 3 o 4 menores que también han fallecido. Entonces, todo eso está movilizando y creo más que otras que la salida, aunque a la señora Dina no diga, un poco tú la veas resiliente a eso, es que pueda retirarse y renunciar al cargo, ¿no? Bien, Iván, tú, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo se podría tratar de encontrar algún camino de diálogo? Al menos en esto... Jesús, el diálogo es una... Perdón. Sí, te decía, al menos en estos días, ¿no? Justamente, aunque no hay protestas en las últimas horas contundentes, lo que sí estamos viendo, por ejemplo, es que todavía se mantienen vías de acceso a diferentes regiones cerradas. Hay 100 puntos en estos momentos que están completamente bloqueados y no entra ni sale nadie de estas regiones. Entonces, esto también obviamente genera serios problemas económicos para diferentes regiones y además problemas de abastecimiento. Por eso creo que mi pregunta es importante, o sea, ¿qué hacer en los próximos días para encontrar un punto en común? Tanto así que ahora que recuerdo perfectamente lo decía Dina Boluarte, si a algún lugar viajó para tratar de encontrar algún tipo de encuentro con la población fue a Cusco. Sin embargo, los dirigentes de esa región no quisieron hacer caso, ¿no es cierto?, a la invitación y nunca se presentaron a la reunión o a la cita. Jesús, el diálogo es un camino al que no se puede renunciar jamás en democracia, ¿no? Es decir, por más que en una u otra oportunidad este proceso haya fracasado, se tiene que seguir intentando. Pero tenemos que intentar un proceso de diálogo institucionalizado. ¿Y esto qué quiere decir? A las primeras personas a las que se tiene que recurrir no son a los líderes sindicales, son a las autoridades democráticamente elegidas. No olvidemos que recién en este momento, o hace 15 días o 14 días, el gobernador regional, alcaldes municipales y provinciales han iniciado gestión. Entonces, ellos son la representación institucional y en primera instancia a ellos se debe recurrir. No podemos nosotros, hablando coloquialmente, puentear a estas autoridades porque ellos son los que tienen la legítima representación democrática de la mayoría de la ciudadanía. Luego de ellos, recién vienen las autoridades sindicales y autoridades de diversos grupos que sí tienen un nivel de representación importante, pero no mayor al que tienen las autoridades democráticamente elegidas que tienen, pues, en este momento el gobierno regional, municipalidades provinciales y distritales. Eso tenemos que entenderlo muy bien, porque muchas veces se recurre a los líderes para conversar y se puentea, hablando coloquialmente, a los representantes democráticamente elegidos. Y esto muchas veces incluso hace que gobernadores regionales y alcaldes asumen posiciones muy cómodas, no de autoridades, sino de candidatos, ¿no? Incluso en el Cusco, el fiscal provincial, el señor Poblete, ha denunciado que el gobernador regional habría facilitado el uso de las instalaciones del Estadio Garcilaso, que son instalaciones públicas, para alentar estos procesos de protesta. Es evidente que aquí no se estaría cumpliendo o no se está cumpliendo con el rol para el cual han sido elegidos. Las autoridades tienen que entender que ellos ya no están en campaña electoral, que ellos tienen la obligación de gobernar sus territorios y por ello la presidenta Boluarte tiene que recurrir a un diálogo institucional, empoderar a las autoridades que realmente representan al pueblo, que son las que han sido elegidas democráticamente. Hablamos de gobernador regional y alcaldes y provinciales y distritales de toda la región, ¿no? Ese es el primer nivel. El segundo nivel ya tiene que ver con las autoridades o los líderes sindicales y otros, ¿no? Bien. Entiendo yo que la principal demanda es que la señora Dina Boluarte salga a la presidencia de la República. Esto, repetimos, no se va a dar. Ella ha dicho que no va a salir porque su salida podría generar más caos, inestabilidad e incluso anarquía. Ahora, ¿y cómo queda el Congreso de la República? O sea, ¿cuáles son las demandas de la población respecto al Congreso de la República, donde estamos viendo que también hay cierta desconexión, no cierta, sino una gran desconexión por parte de las demandas de diferentes poblaciones? Diana. La demanda de la población es el cierre del Congreso, pero como eso no va a pasar,
ya se ha dicho, se ha explicado también de que no tiene que haber 2 denegatorias y eso no va a suceder. Entonces la población ha entendido que para cerrar el Congreso, o por lo menos para acortar el plazo de verlos, tiene que renunciar la señora Dina. Y mira, no es que sea imposible, sino la fórmula que están planteando es algo que ya hemos vivido, que ya hemos tenido 2, y yo recuerdo por lo menos 2, de repente hubo más, en la época del señor Paniagua y en la época del señor Sagasti, en la que renuncia o bueno, han vacado al presidente en el caso de Sagasti, y el Congreso tiene que elegir una nueva mesa directiva mucho más, más de centro de repente, no con los extremos, porque de verdad que los extremos le han hecho mucho daño a nuestro país. Y que esa mesa directiva, junto con el Congreso, puedan, en la medida de las posibilidades, llevar esta transición a un nuevo proceso electoral y en el más breve tiempo posible. Así lo han entendido y ojo que no es que nuestras autoridades o se esté pasando de alto a nuestras autoridades. Nuestro gobernador regional también ha tenido una posición muy sensata y está en eso de que la señora Dina, para que nuestro pueblo pueda apaciguarse, tiene que renunciar y dar paso a esta transición a través de un Congreso, ¿no? Bien. Entonces, así están las cosas al sur del país todavía. En Juliaca, Puno, por ejemplo, hay esta huelga indefinida, todavía no termina. Iván, las cosas en Cusco están cada vez peor, entonces yo también tengo reportes respecto a todo el impacto económico, ¿no? Sobre el cierre de carreteras, las cancelaciones de una serie de cosas, ¿no? El aeropuerto, por lo pronto, en Cusco hoy día ha reabierto sus puertas. Sin embargo, ayer se suspendieron más de 70 vuelos, o sea, constantemente se están tomando estas decisiones. Vamos ya casi 2 semanas del inicio de este año y la cosa parece no cambiar. En el caso, Iván, del Congreso de la República, ¿qué opinan los cusqueños, no? Bueno, el Congreso de la República es una institución bastante desprestigiada a nivel nacional y el Cusco no es excepción. Las decisiones que se toman al interior del Parlamento muchas veces son un tanto inexplicables y pues eso genera un gran rechazo de la ciudadanía. Sin embargo, cuando uno analiza, Jesús, el pliego, el petitorio de quienes se promueven estos procesos, estas manifestaciones, también encuentra que hay cierta irracionalidad jurídica en algunos casos, ¿no? Porque uno de los petitorios es la liberación del señor Pedro Castillo, ¿no? Ahora la pregunta es si esa iniciativa está en manos de la presidenta Boluarte o está en manos del Parlamento, ¿no? La verdad es que eso no está en manos de ninguno de estos poderes del Estado y más bien es un tema judicializado. Y obviamente ninguna manifestación puede interferir frente a un proceso de esa naturaleza. Por otro lado, se pide el cierre del Congreso. Eso también en este momento no es posible. Quien intentó hacerlo, el señor Pedro Castillo, expresidente de la República, ahora está en la cárcel precisamente por haber intentado un proceso de esa naturaleza, que además sería llevarnos a un estado de dictadura. O sea, tampoco es una solicitud que pueda ser atendida en democracia. El tercer punto, y quizá el más importante desde el punto de vista político que alienta los movimientos de izquierda fundamentalmente, de la Asamblea Constituyente, en este momento también es un proceso completamente extrajurídico. Nuestro marco jurídico no lo permite, ¿no? Y para que ello se dé, el Parlamento tendría que encontrar una manera, pero es evidente que la correlación de fuerzas en este momento en el Parlamento no va a alentar un proceso de Asamblea Constituyente. Entonces nos vemos en una situación donde incluso la presidenta Dina Boluarte pues está atada de manos frente a estos requerimientos, donde los poderes del Estado o la democracia en su conjunto no puede atender estas demandas, ¿no? Entonces es importante que los líderes políticos hagan pedagogía política y hagan de conocimiento de las bases cuáles son los límites en la democracia. No todo se puede hacer. Hay quienes que reducen la democracia a simplemente la voluntad de la mayoría o simplemente la voz de las calles. Entonces es evidente que esa no es una concepción realmente democrática, es bastante simplista y falsa, ¿no? Entonces necesitamos que los líderes políticos elegidos en democracia hagan pedagogía política y expliquen qué se puede hacer y qué no se puede hacer en este momento. Y en ello también la prensa, los analistas políticos y todos tenemos un rol, ¿no? Lamentablemente, muchas veces todos asumen posiciones cómodas de simplemente interpretar la realidad y se olvidan de hacer pedagogía política, que es algo que se requiere con bastante intensidad, fundamentalmente en las regiones del sur del país, ¿no? Bien, muchas gracias a ambos. Iván, muy amable. Iván Hurtado, analista político de Cusco, y ha estado con nosotros Diana Pasaca, que es analista política de Puno, con esta situación que estamos enfrentando.